Saludos mis amados, estamos de nuevo aquí para compartir con ustedes. Ustedes saben que este es prácticamente un canal donde hablamos única y exclusivamente del Evangelio del Señor. Hemos estado trabajando mucho en estos días, subiendo videos, preparando las plataformas para hacer este trabajo. Y la verdad es que estamos contentos con cómo se están desarrollando los acontecimientos en cuanto al ministerio, en cuanto a los medios de comunicación que tenemos. Ya les decimos que estamos en nuestro canal de YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram y ahora esta plataforma de Twitch que nos ayuda a seguir predicando este evangelio, no solamente al pueblo de Dios, sino a todos aquellos que andan buscando algo diferente. Llega un momento en la vida, en que nuestra vida está, nuestro entorno, estamos como vacíos, hemos tenido una vida de mucho desorden y necesitamos como un tiempo de paz y tranquilidad, y ahí es que aparece el Señor a transformar nuestras vidas. Estamos por eso trayendo una palabra de esperanza, una palabra, hablar del Evangelio, ¿no? Hay muchas formas de traer el Evangelio. Y nosotros, aparte de utilizar lo que llamamos apologética, que es una rama del Evangelio, o sea, la defensa de la fe, no somos unos expertos en eso. Bueno, expertos en nada, en la palabra, pero cuando Dios nos llama, pues Dios nos ayuda a través de su Santo Espíritu a estar preparados para traer la palabra en el momento adecuado. Y fíjese que, como hemos estado viendo en estos días, hemos estado involucrados en algunas situaciones también en lo que es el ministerio, estudiando, investigando, mirando, y vemos nosotros cómo estamos viviendo, mis amados, en un tiempo un poco contrario a lo que Dios quiere, contrario a la voluntad de Dios. Fíjese bien, aquí yo quiero tratar algo especial con ustedes, mis amados. Quiero tratar un tema un poco un poco complicado, porque la palabra pecado es una palabra que duele, ¿no? Es como que cuando tú dices transgresión, como que todo parece fácil. Pero cuando dices pecado es un problema. Es como cuando tú dices Dios, todo está bien, pero cuando mencionas el nombre de nuestro Salvador, de Jesús, vienen los problemas. Porque cualquiera dice yo tengo un Dios y le sirvo, pero no todos reconocen a Jesús, ni todos tienen a Jesús, porque las religiones no tienen nada que ver con Jesús. Jesús es el único que puede ayudarte a tener una relación personal con el Padre. A su nombre sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Entonces, las excusas, vamos a utilizar el término, las excusas de los transgresores, para no utilizar el genérico pecador, ¿no? Vamos a usar transgresión. Fíjese, aquí vamos a hablar de una situación de Job, del libro de Job con el Señor. Vamos a andar en algunos versículos. Quiero introducir de esta manera, aunque en lo esencial Job habría hablado a Dios en el modo correcto, con todo en su gran angustia y perturbación por tantas pruebas, había dicho algunas cosas precipitadas y temerarias, y por ellas el Señor les reprendió. Esta reprensión se halla ¿en dónde? Pues en su contexto. Tenemos que entender una
un aspecto importante en la historia de Job, ¿verdad? El libro precioso, dicen que es el libro más antiguo de las Sagradas Escrituras, que se elaboró incluso primero que el Génesis. Y hay muchos datos históricos y científicos sobre este libro. Aparte, este es el libro más científico de la Biblia. Este libro es extraordinario. Pero Job se ve en una situación que no cualquiera soportaría en un tiempo como este. Job es un hombre rico, adinerado, un oriental, vamos a decir un chino. No es que la Biblia diga eso, pero vamos a poner un empresario allá en la China, en el Oriente, que tiene de todo, tiene 10 hijos, tiene grandes riquezas, pero es un hombre que ama a Dios, que le es fiel a Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿no? Era un hombre justo delante de Dios, un hombre que Dios consideraba justo según sus propias palabras. Y de repente sucede que el enemigo, o sea, Satán, Jehová lo reprenda, va y se cuela en una reunión de los hijos de Dios con su llave. Él tiene una llave, él tiene su acceso al cielo, a la eternidad. Claro que sí, la Biblia es que lo dice, usted puede leerlo en el capítulo 1 del libro de Job. Y de repente, en una conversación entre Dios y Job, sale a relucir, entre Dios y Satán, sale a relucir el nombre de Job. Entonces, Dios conoce las intenciones, Él anda buscando algo. Y aunque la Biblia no lo dice, por eso Él conocía a Job. ¿Por qué lo conocía? Les voy a decir por qué. Porque Él andaba buscando a quien acusar. Y había mucha gente que Él podía acusar, pero Él andaba buscando a alguien especial. Y como Dios conocía su pensamiento, metiéndome en la historia, ¿no?, contada acá por los escritores de la Biblia, Dios le dijo, y no has considerado a Job. Como quien dice, tú andas buscando una presa más fácil para desacreditarme. ¿Por qué no le marchaste a Job? Y le dijo, no le voy a marchar a un tipo, a un elemento que tú tienes protegido, que tú le tienes un cerco, que es prácticamente intocable, ¿no? Entonces ahí quedan en un acuerdo y le dice, te entrego todo lo que tiene, lo único que no puedes tocar es su vida. Como nosotros vemos en la situación, a Job andaba ya como la tortuga, con ese caparazón encima, ese peso que se lo estaba comiendo vivo. Job, yo considero que fue un tipo demasiado fuerte. Imagínese usted que de repente usted, que lo tiene todo, una familia, una esposa, dinero, bienes, felicidad, gozo y el Señor de tu parte, y de repente se te va todo, y la única imagen que yo puedo figurarme es Dios frente a 10 féretros, frente a los 10 hijos muertos. ¿Usted se imagina la situación difícil que sería para un ser humano ver que se vaya todo lo que tú tienes y de repente también que tengas tú que estar ahí frente a 10 cadáveres, tus hijos? Es una situación que mucha gente lee el libro, estudia y ni siquiera se detiene a pensar un poco, porque yo he escuchado muchas cosas locas, mucha gente sacando conclusiones de este precioso libro, de esta historia que nos ayuda a nosotros a mirar, ¿verdad?, que cualquier situación por la que nosotros entremos, Dios sigue teniendo el control y que debemos seguir siendo fieles. Incluso la esposa de Job le falló. O sea, dicen mucha gente, gente que ha estudiado, que lo que se dice de la esposa de Job en el libro de Job es una mala transcripción, pero bueno, en la Biblia dice lo que dice, ¿me entiendes? Entonces, yo no soy un experto en el hebreo, en el griego, ¿me entienden? Entonces, es verdad que tenemos los libros y en los libros que tengo y en el interlineal, el griego, el Teptus Receptus y cosas así que uno
mira de vez en cuando, está igual que como está en la Reina Valera 1960 y otras Biblias, ¿no? Así que a mí no me afecta lo que dice, porque al final Dios arregla todas las cosas, ¿no? Pero son circunstancias difíciles. Job es, después, creo, de Jesucristo, es el hombre más sufrido en la Biblia. Es como un orden. Jesús, Job, Pablo, David. Hay un orden de sufrimiento en la Biblia, ¿no? Entonces, dice que además respondió Jehová a Job y dijo: ¿contenderá el discutidor con el omnipotente, el que disputa con Dios? Responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como un luchador de lomos, como un hombre. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Pues nosotros tenemos, por eso estamos viendo la justificación ante la transgresión entre un Dios, delante de un Dios creador, un Dios tan santo y poderoso. Como muchos hoy actúan como dioses propios, y usted lo ve en foros, los ve en medios sociales, lo ve donde quiera, discutiendo, negando a Dios, negando a Jesús, negando la fe, llamándonos idiotas y tontos a los cristianos, y no nos queda a nosotros más que orar por ellos, porque el decir que Dios no existe es negar aún nuestra propia existencia, nuestra propia vida. La ciencia no puede probar sobre nada cómo es que un ser tan perfecto e inteligente como el ser humano fue creado por nada. La materia no piensa. O sea, la materia no tiene un pensamiento, no lo tiene. ¿De dónde viene entonces esta composición del hombre con estos 5 sentidos, con esta formación, con esta división de alma, cuerpo y espíritu? Miren, hay cosas que son imposibles de probar. La ciencia no ha podido probar ni el habla, de dónde viene, ni el olfato. No puede probar los 5 sentidos porque son cosas del espíritu. Incluso cuando una persona muere, se va esa composición humana, porque son cosas que están en el alma, en el espíritu. Es como cuando la ciencia no puede explicar que Dios puso en el suelo, como dice la escritura, un muñeco e insufló aliento de vida en él, lo hizo alma viviente. La respiración, la vista, el sentido, el olfato, estos 5 sentidos vinieron al hombre insuflados por el Señor. Pero mis queridos amados ateos y científicos no tendrán jamás la oportunidad de probar esas cosas. Yo no entiendo. Parece que la ciencia se duele decir cómo es posible que nosotros no hayamos encontrado 2000 años después una cura para el cáncer, para el Alzheimer. ¿Por qué no encontramos una manera de cuando un tipo está poseído, de cuando una persona está, su alma está desbaratada, podrida, lo puedes meter en una cárcel y no se regenera? Pero cuando vino el Mesías al mundo, destrozó todo argumento, fue por encima de la medicina. El Señor sanó enfermos de cáncer, el Señor sanó ciegos, el Señor puso a inválidos a caminar y no tuvo que ir a un quirófano. Quizás cuando en aquel tiempo, cuando no había manera de que estas cosas pasaran. Entonces hay gente que está contraria totalmente a Jesucristo a través de la historia, a Dios, a la existencia del Creador como juez del universo, y a su Hijo como Salvador de toda vida, que lo acepte, ¿no? Y les duele. ¿Por qué? Porque hay gente que de verdad, o sea, de verdad, no aceptan que alguien los gobierne. Y
Y, por ejemplo, muchos científicos dicen las leyes de la ciencia, pero ¿quién puso esas leyes? Este es un universo regido por las leyes del Creador. Él puso leyes. Todo legislador está ahí para poner leyes. Y hay leyes en la física, hay leyes en el universo. ¿Y quién lo hizo? La nada. El Big Bang, según dicen ellos, la explosión por la cual se creó el mundo. Bueno, esas son cosas de ellos. Pero entrando y siguiendo la corriente de lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde, mi intención, sin embargo, no es hablar del propósito y relación de estas palabras con las circunstancias a que se refieren, sino considerando en su aplicación al caso aquel que es desobediente a la ley de Dios en persecución de este objetivo. Vamos a ver que toda excusa del pecado condena a Dios. Cuando usted se excusa del pecado, está usted culpando a Dios, está declarándolo culpable, condenándolo. Número 2, considerar algunas de las excusas en detalle. Número 3, mostrar la excusa por qué el pecado añade un serio agravante a la ofensa de ya hacer a Dios culpable de nuestros errores y defectos. A su nombre sea la gloria. Estamos pues aquí. Déjame mirar algo acá. Ok. Vamos a ver. Lucha. Ahí estamos. Gloria al Señor. Así que veremos el punto número 1, ¿verdad? Toda excusa por el pecado condena a Dios. Eso se verá pronto si consideramos algunas situaciones, si consideramos algunos puntos. Por ejemplo, nada puede ser pecado si es que hay una excusa que lo justifique. Eso no necesita ser probado, es evidente por sí mismo. Número 2, si Dios condena aquello por lo que hay una buena excusa, Dios tiene que haberse equivocado. Eso es también evidente en sí mismo. Si Dios condena aquello que fue hecho con una buena razón, no hay inteligencia en el universo que pueda justificar tal acto. Y usted, con 2 dedos de frente, sabe que es así. Número 3, pero Dios condena todo pecado, lo condena del todo y no admite la menor excusa ante el mismo. Por ello, o no hay excusa o Dios se equivoca. Número 4, en consecuencia, toda excusa por el pecado inculpa al Creador, inculpa a Dios y virtualmente le acusa de tiranía. Todo aquel que se defiende en la acusación de pecado con una excusa está diciendo Dios es culpable. ¿Dónde vemos esto? El corazón de Dios, que la Biblia habla que Dios tiene un corazón que no necesariamente tiene que ser físico como el mío, ¿no? Porque Dios es espíritu. Pero la Biblia, cuando dice el corazón de Dios, habla de que Dios es un ser con sentimientos. Amén. Y así pues nosotros debemos de considerar estas cosas, que Dios se hiere, ¿no? Consideremos algunas de estas excusas, a ver si los principios en que se fundan son justos y verdaderos. Acusar a Dios es algo terrible y me refería a esto, y es que, por ejemplo, Adán y Eva, cuando en el Edén vemos en el capítulo 3 cómo sucede, cómo pasa allí un levantamiento contra Dios, una desobediencia contra el Creador, y habían 4 entes involucrados. Vamos a ponerlos por orden: Dios, Satán, Adán y Eva. O sea, habían 4 personajes en esa escena. Y me imagino que aquello estaba a la visibilidad del mundo espiritual, donde estaban viendo aquello como vemos nosotros cuando hay un juicio aquí en la tierra. El Edén era un lugar espiritual, era un lugar donde era una atmósfera de gloria lo que había allí.
pero se rompió toda la armonía. Y cuando el Señor nota lo que ha sucedido allí, Él va a poner orden. Pero Él fue culpado, Él fue declarado culpable por los tres. Cuando Él habló con Eva, ella dijo, la serpiente me engañó. Cuando habló con Adán, dijo, la mujer que me diste. Y ya usted sabrá que el ser humano siempre de alguna u otra manera está justificando sus faltas delante del Señor. Esa es una cualidad que tenemos todos los seres humanos hasta que aprendemos que Dios no es un juguete, que Dios controla el mundo, su creación, que controla nuestras vidas. Fíjese que ciertamente, escuche bien, en el momento más difícil de su vida, de tu vida y la mía, es que nos hemos encontrado este llamado del Señor, o que hemos reconocido que el Señor nos ha estado llamando. Y mucho vamos a decir, para incluirme en el grupo, aunque no creo que fuese tan difícil así, pero muchos Dios nos habla desde muchísimo tiempo y no hacemos caso, y tenemos que venir a Él con dolor. Tenemos que venir a Él con problemas y situaciones. Dios tiene que corregirnos de una manera un poco difícil, ¿no? Entonces, para tratar ciertos puntos y mantenernos en lo que estamos conversando aquí, dice aquí, número 1, incapacidad. Es la excusa más común, la incapacidad. Se oye una y otra vez en toda la urbe cristiana, ¿no? Y ha sido pasada de una generación a la otra. Nunca ha sido olvidada. Sin sonrojo en la cara hay quien proclama que el hombre no puede hacer lo que Dios requiere que haga. Vamos a examinar eso y veremos qué es lo que significa. Dios, se dice, requiere lo que los hombres no pueden hacer. Y una pregunta es, ¿sabe Dios que los hombres no pueden hacerlo? Sin duda. Entonces, Dios no tiene excusa por requerirlo, y el requerimiento no es razonable. La razón humana no puede justificar una cosa así. Es naturalmente una imposibilidad. El primer punto que yo tengo para decir eso es que Dios no nos creó a nosotros como robots, como máquinas. Es por eso que aún los ángeles tomaron ellos la decisión de seguir a Satán, porque aún a ellos se les dio el libre albedrío y se nos dio a nosotros. O sea, nosotros somos los que tenemos que escoger si nosotros creemos en ese Dios, si nosotros hacemos lo correcto o no. Porque en el 80, vamos a decir, en el 90% de las malas o buenas decisiones que tomas en tu vida, a ti nadie te ha obligado. Digo en el 80 o 90%, porque hay un 10% que siempre está buscando y decir, tú crees que me conviene, hago esto, hago aquello. Y quizás se deje influenciar un 10, 15. Pero al final la gente pregunta y toma él su propia decisión. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo entes pensantes. Es por eso que el día del juicio nadie podrá ir donde Dios y decir, es que tú me obligaste, es que tú me manipulaste. Ni aún Judas, porque Judas tuvo su oportunidad. Mucha gente suele decir, no, porque la gente suele negar. Lo que pasa es esto, la teología a veces se vuelve un poco complicada en el sentido de que mucha gente dice, pero que Dios lo escogió, lo predestinó para eso. No, usted tiene que saber que en el momento que llega la dificultad, usted tiene, es en sus manos que está la decisión de hacer lo bueno o lo malo. Porque yo me pregunto cómo es posible que un elemento como Judas, aquí entre usted y yo hablando, un elemento como Judas caminó con Dios, comió con Dios, habló con Dios, fue enseñado por el mismo Dios, predicaba la palabra de Dios, echaba espíritus en nombre de Dios, porque Judas era de los 12 apóstoles. Es más, el Señor dijo, tú eres el diablo y a ti te escogí yo. Usted me está escuchando.
Aunque nosotros sabemos que hay gente que son un poquito, no vamos a decir mucho, pero podemos decir un poquito más difícil que Judas. Pero veamos bajo qué penas requiere Dios lo que los hombres no pueden hacer. ¿Los amenaza con pena de muerte eterna? Si la muerte eterna, según el punto de vista de aquellos que dan la incapacidad como excusa, Dios requiere que bajo pena de muerte haga aquello que sabe que no puede hacer. Verdaderamente, esto condena a Dios, pues esta acción es una infinita tiranía. Además, no somos nosotros que decimos si hacer culpable o no a Dios de infinita tiranía, pues es algo que se escapa de nosotros. Se trata de una exigencia de la propia razón. No nos hagamos los locos. Usted no puede, ni yo, culpar a Dios de las malas decisiones que tomamos, de las decisiones equivocadas que tomamos. No sé si los que se excusan de que no pueden hacer lo que Dios requiere porque son incapaces de hacerlo, se dan cuenta que esta es una acusación que tiene carácter de blasfemia. Dios no puede pedir a los hombres que hagan aquello para lo cual carecen de poder natural. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un diseño y una vida que Dios preparó de antemano para que viviéramos aquí abajo. ¿Y cómo sabemos que es buena? Porque la Biblia dice que Dios nos creó a nosotros para buenas obras. Dios no es culpable de poner en manos de un pastor un llamado de un ministerio y ese pastor se convierte en un lobo y empieza solamente a vivir por dinero, a engañar a las ovejas, a desbaratar matrimonios, a acostarse con las esposas de las ovejas, de los creyentes, a aniquilarlos económicamente, llenando él sus bolsillos, a mentirles y apartarlos del camino de Dios. Son palabras duras, pero aquí no estamos para pasar pañitos tibios. A su nombre sea la gloria. Dios dice que sus mandamientos no son gravosos y esta vez eso lo podemos ver a través de los siglos. Pero el hombre, excusándose en su incapacidad, proclama que estas palabras son falsas. Cristo Jesús declaró: mi yugo es fácil, mi carga es liviana. Y tú niegas esto. Miras a Cristo a la cara y dices: Señor, tu yugo es tan duro que ningún hombre puede soportarlo. Tu carga es tan pesada que ningún hombre puede llevarla. ¿Cómo puedes decir eso a Cristo Jesús? No hay manera de que tengamos una excusa como esta delante de nuestro amado Salvador. A su nombre sea la gloria. Oh, gloria al Eterno. Oh Dios, gracias Señor por tu misericordia. Gracias por tus bendiciones. Señor mío y Dios mío, gracias. Fíjate que excusa alguna, ni tú, ni yo, ni nadie, a través de los siglos y la historia, nadie tiene una excusa válida para presentarse delante de Dios y levantar el dedo. No pueden. Pero tú insistes fundándote en que ningún hombre puede obedecer la ley de Dios. Una vez escuché a un expresidente de los Estados Unidos decir que ningún hombre podría guardar una ley tan fuerte que ni el ejército de los Estados Unidos podría cumplirla. Usted puede buscar eso, porque no quiero mencionar nombres. Estas plataformas digitales están muy delicadas y mencionar un nombre prácticamente te puede causar el problema de que cierren tu plataforma, ¿no? Así que por eso no lo hacemos. Como dice la confesión de fe presbiteriana, ¿no? Presbiteriana, dice: nadie es capaz por sí solo o con la gracia recibida en esta vida guardar de modo perfecto los mandamientos de Dios, sino
que los quebranta diariamente con el pensamiento, palabra y obra. Obsérvese que esto afirma no solo que ningún hombre puede cumplir de modo natural los mandamientos de Dios, sino también que ninguno es capaz de hacerlo, pero con la gracia recibida en esta vida, ¿no? De modo que esta es una declaración que nos presenta una interpretación palpablemente distinta a la ley de lo que hace su autor en el Evangelio. Se podría decir que esta confesión de fe constituye un libertinaje contra el Evangelio. Sí, si se deja hablar a la razón, no cabe otra alternativa. Y no ha constituido Dios que la razón sea que nos muestre la rectitud de nuestros caminos. Es una pregunta que nos hacemos. Diga Dios verdad y sea el hombre mentiroso. En el caso presente, el hecho notable es que ningún hombre puede callar su propia conciencia y convencerse realmente de que no puede verdaderamente cumplir la ley. Nos muestra que el hombre es el que miente y no Dios. Juzgue usted. Porque la palabra autoanálisis yo la he hecho mi amiga en este tiempo. Porque creo que es una palabra que debe estar en la mente, incrustada en la bóveda craneana aquí arriba, de todo aquel que pretende hacer lo bueno, de todo aquel que quiere hacer las cosas correctamente. Lo que nos toca es hacer diario, diría yo, un autoanálisis del día de ayer. ¿Y qué es lo que hay en nuestros pensamientos para este día de hoy? Ese debe ser un análisis. Porque el hombre falla todos los días. Y Dios, sabiendo eso, Dios propone hacerse hombre por el amor que nos tiene y pagar por el castigo que nos corresponde a nosotros a través de Jesucristo, de modo que los hombres no tienen excusa delante de Dios. Aquel que no cree en Jesucristo, él no ha creído por su propio motus propios, como dicen, él mismo ha elegido, a él nadie lo ha obligado a no creer, nadie lo ha obligado a no aceptar esta forma de liberación, esta forma de salvación, este plan de salvación hermoso que ha presentado Dios para todas las edades y generaciones. Hay una segunda excusa que dan los pecadores y es la falta de tiempo. Supongamos que yo le digo a uno de mis hijos: ve y haz esto bajo pena de ser muerto a palos. El hijo replica: padre, no puedo hacerlo. Hoy no tengo tiempo. He de hacer estas cosas que tú me ordenas antes y además, si no tuviera nada que hacer, no podría tampoco hacer este nuevo encargo que me mandas. Esta respuesta, si fuera correcta y yo supiera que lo es, e insistir en la orden, me haría un tirano. No hay manera de evadir tal acusación. De modo que si Dios requiere que hagas aquello que no tienes tiempo de hacer, no eres culpable. Y Él sí lo es, porque Él, sin duda, sabe que no tienes tiempo. Y no cabe duda que pone en vigor su orden con terribles castigos. Otra vez, tenemos que decir que no es concebible una cosa semejante. No es verdad. Es solo una falsa suposición la que hace el pecador y la da como excusa de que no tiene tiempo de hacer lo que Dios demanda. Mi pregunta para ti el día de hoy es: ¿cuál es tu excusa? Tienes todos los ejemplos en la historia, en el presente, en tu vida, en tu alrededor. Lo tienes todo, pero sigues insistiendo en una vida sin Dios. Sigues creyéndote Dios. Y las excusas y tu ateísmo pasarán al morir. ¿Por qué? Porque vas al partir de este mundo a un lugar que no conoces. Estás lleno de inseguridad, pero tu soberbia
no permite que se abran las puertas de tu corazón a tu Creador, al que te dio la vida. Porque le has creído a todo aquel que ha querido plasmar en un libro ideas, llegando incluso a vivir por lo que otros escriben. El único libro, el único testimonio que tenemos de Dios es la Biblia. El único libro que te dice a ti de dónde vienes, quién eres y a dónde vas. Es el único libro que deja por sentado, tácito, que Dios es el creador, que Él es Dios. Tácita su existencia, que no tiene que demostrársela a nadie, porque por Él respiras, por Él vives. Si la ciencia fuera lo que dice ser y no hubiera Dios, ya tuviéramos un ejército de hombres sin espíritus y corazón caminando por ahí afuera, que los hay, pero esas son de otra estirpe. Según Génesis, 2 simientes caminan sobre esta tierra. Estudiar no cuesta nada. Entender de dónde vienen los criminales, los odiosos, de dónde vienen los desobedientes, los ladrones, los que no pueden vivir al lado de nadie, los desadaptados sociales. ¿Te has preguntado de dónde vienen? ¿Te has preguntado por qué de un mismo vientre pueden salir 2 personas tan diferentes? Pero ese es otro punto. Lo que quiero decirte es que no tienes ni tendrás excusa para vivir una vida improductiva delante de Dios, de sus santos ángeles y delante de los hombres. Con esto cierro. Jesús dijo: el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre. Y yo puedo tener todo y vivir una vida de gozo y una vida llena de todo, pero si no tiene a Cristo, es una vida desperdiciada. Dios te bendiga muchísimo, Dios te guarde. Gracias por compartir conmigo otra vez. Muchísimas gracias. Síguenos, danos un like, ayúdanos, apóyanos, comparte nuestras transmisiones y suscríbete a nuestros canales. Bendiciones.